Hola, buenas noches, compañeros, compañeras que nos escuchan una vez más. Les saludo aquí Aníbal desde la Escuela Popular Permanente. Queremos agradecer su asistencia, agradecer, ¿verdad?, su sintonía y les queremos comentar que estamos una vez más en una de nuestras entrevistas con una gran compañera esta vez, con una gran invitada, la compañera Esther Hernández Cid. Ella es feminista, activista de derechos humanos, una compañera que nos ha acompañado durante mucho tiempo en este caminar, quienes hemos estado en formación, ¿verdad? En esta misma Escuela Popular Permanente, nos juntamos a formarnos. La compañera es quien siempre ha estado ahí también con nosotros, ha estado transmitiendo sus propios conocimientos, su experiencia, estudiando también a la par junto con nosotros, así que agradecemos, compañera, que puedas estar hoy día, que puedas darte este tiempo para poder entrevistarte. Y quisiera darte la palabra ahora para que te pudieras presentar a todas las personas que nos escuchan. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un agradecimiento a la Escuela Popular Permanente que haga este tipo de entrevistas, ¿cierto? Para poder darlas a conocer y difundir lo que hacemos en los territorios y lo que hacemos en este caso específicamente las mujeres. Así que muchas gracias. Yo trabajo hace muchos años, yo ya voy a cumplir 75 años, así que he trabajado más de 50 años eh, de mi vida siempre con mujeres, así que tengo una vasta y amplia experiencia y sigue apasionándome y sigo estando en estas luchas y en la causa de las mujeres y en la causa de los derechos humanos. Gracias, compañera. Sí, eso. Gracias, compañera. Bueno, queríamos comenzar esta entrevista primero señalándote la gran relevancia que es para nosotros el poder recoger la experiencia de los compañeros y compañeras. Nosotros hemos planteado desde todo nuestro discurso, toda nuestra narrativa, lo tenemos en un último libro que publicamos hace poco, que sistematiza algunas de nuestras experiencias, ¿verdad? Y es el sentido de comunidad. Para nosotros la comunidad es fundamental como resistencia, como actor, ¿verdad? Para sostenernos, para sostener las vidas. Y en esas comunidades habitamos todos y todas. En las comunidades, ¿verdad? No son solo grupos pequeños de jóvenes, por decirlo de alguna manera, o de niños de acá, sino que hay todos. En una comunidad convivimos y compartimos, ¿verdad? Hombres, mujeres, compartimos personas mayores, niños, niñas, etcétera, etcétera. Así que lo que buscamos hacer también a través de esta entrevista es comprendernos como comunidad, ¿verdad? Y cómo es que podemos compartir y aprender unos de otros. Así que en ese contexto es que quisiera comenzar con la primera pregunta, Esther, y que se refiere precisamente a una de las luchas principales que tú has dado, que se contextualiza los derechos humanos. Y hemos visto a través de los medios de comunicación, de las noticias, cómo es que hoy día, creemos, ¿verdad?, está en tela de juicio incluso el concepto de derechos humanos. Hay quienes lo ponen en duda, hay quienes incluso han dicho de que hay personas o hay ciertos derechos que, oye, ¿qué es esto? ¿Dónde están los deberes, verdad? Una cosa así, poniendo siempre ahí en duda los derechos humanos y la memoria de aquellos. Quería preguntarte cuál es tu perspectiva, cuál es tu lectura en torno a los derechos humanos hoy día, 2025. Claro, o sea, pasa cierto de que hay una campaña nacional, internacional, a todo nivel, que es en contra, o sea, es el negacionismo y es en contra de los derechos humanos porque se plantea como que no hubo, no hay vulneración de derechos humanos y como una forma, ¿cierto?, de que la impunidad se quede tan que nadie tenga el castigo que a 50 años aquí en Chile por lo menos no ha habido, ¿cierto?, ni justicia, ni ha habido castigo a los culpables, ni de verdad, ninguno de los cuatro principios de la transición
que son toda la verdad, toda la justicia, las garantías de no repetición y la reparación integral. Aquí en Chile se dio todo, entre comillas, en la medida de lo posible. Y durante todos los gobiernos de la postdictadura no han habido políticas de memoria eficientes, políticas de memoria que sí se recupere y que sí le tengan un, una forma, ¿cierto?, de que podamos decir, sí, se están haciendo cosas desde el Estado, desde los gobiernos. Se hace, pero no lo suficiente ni con eficiencia. Y además está todo el tema ahora que que hay estas como provocaciones, te fijas, en el sentido de que al decir que hubo, que no se pudo evitar, entonces aparece de nuevo algo que pensábamos, o sea, yo creo que no, yo creo que nunca, o sea, esta división profunda de la sociedad chilena va a seguir, porque que digan, o sea, para algunos, para sobre todo el sector de la derecha, de la ultraderecha, aquí hubo guerra. Entonces, y ese es su predicamento y esos son sus principios que durante todo, antes del golpe, ¿cierto? Venía tal cual. Entonces, no es una cosa que sea nueva, no, que son estrategias con distintas tácticas que van haciendo esto. Y además, porque ya imagínate cuántas personas han muerto de nuestros compañeros, prisioneros políticos, prisioneras políticas, y que su historia no se conoce, no se conoció, que no sabemos lo que pasó con las detenidas desaparecidas, con las detenidas que estaban embarazadas, qué pasó con sus hijos, todo eso y todas las consecuencias de lo que significa que no tengamos, que no haya justicia, que las penas sean irrisorias, que estén en cárceles de lujo. O sea, eso es una bofetada, es una tremenda risión, decimos nosotros, burla para los familiares, para los compañeras y compañeros, para nosotras, que vivimos las situaciones de represión, que vivimos las situaciones de violencia política sexual. Entonces no es un algo, ¿cómo se llama? No le quieren darle importancia, no le quieren, no, es una cosa de voluntad política y de no querer, ¿cierto?, asumir lo que hicieron y la responsabilidad. Por lo tanto, todo lo que es derechos humanos, incluso eh, lo que es el Instituto de Derechos Humanos, todo Satán, pasa en el Senado y que los presupuestos, por ejemplo, una vez dieron 1.000 pesos de presupuesto para la unidad de derechos humanos. Entonces, porque hay unidades de derechos humanos tanto en el Ministerio de Justicia como en el Ministerio, o sea, de Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos, y también en el Ministerio de la Cultura. Pero resulta de que cada vez es menor, además, no hay ley de sitios de memoria, no hay, entonces, como no han habido leyes, ¿ya? No hay reparación, no hay un reconocimiento de lo que son los sitios de memoria. Aquí ha habido una tremenda lucha para que se declarara como sitio de memoria el Morro, el Fuerte del Morro, que fue un ex centro de clandestino, de tortura, y que estuvo desde el año 73 hasta el año 85. Entonces, que no se sabía. Para el terremoto del 2010, cuando vamos a dejar cosas al campamento que había arriba ahí, los compañeros empiezan a reconocer que ahí han estado. Entonces, todo este ocultamiento, este silenciamiento, esto de borrar o sea, aquí se borró la cárcel, Chacabuco 70, hay un supermercado de Frafra. Los Unimark en varias partes del país se instalaron donde había cárceles. El Buen Pastor, que fue el centro de orientación femenina,
manejado por monjas, por una congregación de monjas de Buen Pastor, que fueron carceleras en muchas partes de Chile y en América Latina. Ahora se instaló un mall chino. Entonces se va borrando, te fijas, los lugares, si queremos colocar una placa no nos dejan, tienen que darnos permiso, el permiso lo retienen, o sea, una serie de inconvenientes para poder que nosotros somos los familiares, somos no me gusta decir víctimas, sino que los sobrevivientes, supervivientes en algunos casos, que hacemos, te fijas, todo el trabajo que debiera haber hecho en conjunto, por último, con el Estado con nosotros y nosotras. Así que eso más o menos, si no va a salir muy largo, eso es lo que No, te claro, puedo comentar. no, es tremendo. O sea, obviamente cuando no se toma en serio el tema, como todo lo que tú ya explicaste, es casi el efecto natural que hoy día mucha gente pueda decir, oye, ¿qué es eso de los derechos humanos? Eh, y claro, hay una campaña gigante como tú lo planteas y es más que lamentable, es horripilante, digamos, o sea, hay mala intención ahí detrás, eso es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Hay un sentido. No es solo una omisión no hacernos cargo, ¿verdad? Cuando el Estado dice no nos hacemos cargo, no es solo una omisión, sino que en realidad hay una voluntad, derechamente, de no hacerse cargo del tema. Claro. Entonces, hay una segunda pregunta que igual puede engancharse con esto, porque tiene que ver con el rescate y la memoria, y es el rol de las compañeras, de las mujeres, ¿verdad? En el rescate de la memoria y en las luchas populares en general. Si tú nos pudieras comentar, relatar, ¿verdad? A grosso modo, esta participación, la relevancia que tiene, por supuesto, si tú nos pudieras ahí comentar algo, ¿verdad? En torno a la lucha de las mujeres en el rescate de la memoria, ¿vale? Y en las luchas hasta el día de hoy, digamos. Mira, yo vengo luchando desde hace mucho tiempo. He estado durante la dictadura, post-dictadura, siempre he estado en estas luchas. Y mira, y sabes que como siempre tuve la conexión con los partidos políticos, con, lo, con las agrupaciones de derechos humanos, porque yo trabajé en el arzobispado de Concepción durante 17 años. Entonces yo conozco la historia, te fijas, conozco las luchas de las mujeres durante la dictadura, cómo la participación, quiénes eran, en general, quiénes son las primeras que salen a la calle, son las madres, las hijas, ¿cierto? Las hermanas de los familiares de detenidos desaparecidos, las mujeres que eran las esposas, eh, compañeras de los prisioneros políticos, prisioneras políticas. Entonces empezamos a salir a la calle o sea, siempre. O sea, yo por lo menos no me he quedado, quizás por la maternidad me quedé así sin hacer muchas cosas, que es lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres. Pero como yo digo siempre que tuve una, no sé si suerte, pero sí de trabajar siempre con mujeres. Entonces, mi trabajo profesional fue con mujeres. Y cuando empezamos a hacer el rescate de la memoria, empezamos con unas compañeras a escribir. Dijimos, a los 30, o sea, el año 2008 empezamos a escribir con varias compañeras, dijimos, tiene que quedar la historia, tiene que quedar esto de alguna forma, no podemos nosotros no contar lo que nos pasó, no contar lo que había de todo este gran movimiento popular de resistencia, y después de la postdictadura también, o sea, como la atomización, ¿cierto?, de las organizaciones sociales, pero después empezamos de nuevo a decir, no podemos dejar los territorios, no podemos dejar la calle, pero a nosotros se nos ocurrió empezar a escribir.
Y ahí empezamos, hicimos un libro, al final éramos como 7, al final quedamos 3 compañeras, hicimos el primer libro. Y de ahí, de ese libro, nació el hacer una red de mujeres por la memoria. Para los 40 años del golpe dijimos, ¿cómo no vamos a hacer nada para los 40 años del golpe? Y el año 2013 ya nos activamos y empezamos a salir a la calle, a hacer marchas de mujeres, a mostrar todo lo que eran las compañeras detenidas desaparecidas de este territorio, no solamente las de Santiago, sino que rescatamos sus nombres, rescatamos su historia y empezamos a hacer trabajo intergeneracional. O sea, empezamos a hacer un trabajo también con las jóvenes feministas y con mujeres, ¿cierto?, que habían participado antes en la dictadura y que no estaban activas, empezamos a activar, y además de buscar en los territorios, o sea, empezar a ver compañeras de Arauco, compañeras de Curanilahue, compañeras de Tomé, todo, de la provincia, de Lota, de Coronel, para activar y no dejar que pasara, ¿cierto? Toda esta, todas estas situaciones que habíamos vivido, cómo las visibilizábamos y desde una perspectiva feminista, desde nosotras las mujeres. Y así fue que formamos el Centro Cultural por la Memoria La Monche, que ahí habíamos cierto, compañeras prisioneras políticas, compañeras que eran otras profesionales y compañeras que eran pobladoras y o sea, éramos piños, como se dice, bien heterogéneo y además intergeneracional. Y, y de ahí surge la idea de unas compañeras feministas fotógrafas que nos invitan a hacer un trabajo colectivo, autogestionado de fotografía, hablando específicamente de lo que había sido la violencia política sexual eh, como una forma de que no se vuelva a repetir. Lamentablemente en Chile se siguió repitiendo durante el estallido, antes del estallido. Entonces, pero esa fue el origen de nosotras como colectiva Urdiendo Memorias, porque hicimos ese mural fotográfico en Lorenzo Arena, que primero porque como era papel fotográfico la humedad, además el día que lo hicimos el 11 de septiembre del 2016, llovió, se mojó, así que tuvimos que restituirlo después, pero después lo borraron los águilas, no sé si son las águilas de Jesús, los águilas doradas, que es que borraron y pusieron Jesús te ama. Entonces, ahí tuvimos una discusión con ellos, fuimos a reclamar y a decirles que tenían que borrar el mural y lo restituimos haciendo eventos para profundos, para poder hacerlo de nuevo, el mural, y lo hicimos. Pero después lo volvieron a borrar y ya después ya no ¿cómo se llama? Tampoco la gente quería nada político ahí. Y ese era en el paseo de Miguel Enríquez, que está justo en la Vega Monumental, donde ejecutaron a los compañeros el 23 de agosto del 84. Entonces, para nosotros tenía todo una significación también, fijas políticas, una significación de afecto, porque ahí queríamos estar con ese mural. Bueno, seguimos con la idea del mural, ¿no? Ahora lo queremos pintar. Y a partir de eso dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar en el mural nomás? ¿Qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una obra de teatro? Y nos miramos todos y dijimos, pero nunca, cuando chica uno actúa en alguna obra de teatro, pero nunca hemos actuado. Bueno, pero son nuestras propias vivencias y experiencias, así que veamos. Y así fue como durante 2 años estuvimos haciendo, primero estuvimos con Ingrid Fierro, que era una directora de teatro, y después llegó Andrea Robinson, con quien empezamos a trabajar y sacamos la obra de teatro como
para el 8 de marzo, bueno, fue el 9 de marzo en realidad, pero con el Día Internacional de la Mujer, estrenamos en El Morro. Ese fue un trabajo enorme, además porque nosotros necesitábamos contar, narrar lo que había pasado, necesitábamos que fuera un acto de justicia social el que los demás compañeros, compañeras, jóvenes, feministas, eh, supieran lo que había pasado. Y de esta forma, contarlo de esta forma, te fijas, que fue, o sea, yo siempre alabo mucho a la directora, que es una compañera joven, que ella, ¿cómo se llama? Cómo tomó las cualidades y fortalezas de cada una para hacer que cada una hiciera su papel y apoyado con todo esto de la pedagogía del oprimido, apoyado con las magdalenas, que también es otra metodología, el canto, las audiovisuales, y además porque había un conjunto de compañeras o sea, compañeras que eran antropólogas, sociólogas, psicólogas, que nos apoyaron en este proceso porque fue un proceso doloroso, o sea, un proceso de sacar las heridas y cómo ir ¿cómo se llama? Poniéndola puesta en escena, produce todo una emoción y una sensación, o sea, esto lo viví yo, o sea, esto fue algo que a mí me pasó. Entonces, y para nosotros lo importante era poder tener los conversatorios con, hemos ido ya como a 20, hemos hecho como 20 presentaciones y entonces lo importante son los conversatorios con las personas que van a la obra de teatro, porque ahí se da un rescate de memorias. O sea, ahí la gente empieza a contar, ¿cierto? A mi familia le pasó esto, a mi familia le pasó esto otro, o se produce todo una atmósfera muy emocionante y muy que siempre decimos, hoy no lo grabamos, porque como estamos todas tan, ¿cómo se llama?, pensando en la obra, los conversatorios a veces ahora ya nos pusimos de que los tenemos que grabar. Claro, claro. Entonces ha sido una experiencia muy, muy hermosa. También para la pandemia escribimos un libro donde escribimos todo, o sea, hicimos contando un poco la historia nuestra, pero también todo el proceso de cómo hicimos este trabajo. Está también la obra de teatro en el libro, porque la idea es que se pueda replicar, que la puedan replicar otras personas y que sea una herramienta de, de memoria, una herramienta de lo que se conozca la historia, que se conozca lo que nosotras hemos hecho durante todos estos años, durante todo este tiempo. Claro. Compañera, gracias. Primero, bueno, la lucha de las mujeres no solo ha existido siempre, sino que ha sido fundamental. Tú lo explicas aquí de manera, digamos, muy, muy potente, en primera persona, por supuesto. Y quería hacerte una pregunta primero, bien rápida, digamos, de respuesta rápida, que es cómo se llaman los dos libros, porque nos deja ahí que han escrito un libro de memoria hace unos años y después que escribieron el libro de la obra misma que ustedes tienen y de su Ah, proceso. Nos encantaría poder acceder a él, así que si nos pudieras dar esos nombres. ya, ¿Y dónde sí, conseguirlo? mira, el primer libro se llama Los muros del silencio, Los muros del ¿ya? silencio. Sí, son relatos y relatos de mujeres. El título es más largo, pero Los muros del silencio. El otro libro que escribimos como Centro Cultural por la Memoria de la Monche, que fue lo de los 40 años del golpe, Las voces transgresoras. Voces Y el, transgresoras. y el último libro es Mujeres, Memorias, Resistencias, visibilizando la violencia política sexual. Ese lo tengo Perfecto. aquí para mostrárselo, pero un poquito. Sí, y vamos a pedirle, mientras lo buscas, vamos a pedirle a un esfuerzo de producción, si es que después, ¿verdad?, pudiéramos tratar de poner ahí la fotito de la portada seguramente de los libros.
y todo eso para poder que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda también, digamos, visualizarlo. Le vamos a preguntar también a la ¿Ahí compañera lo puedes Esther, le ver? vamos a preguntar, ahí está. Sí, sí, ahí se ve bien. Sí, mujeres, memoria y resistencia. Perfecto. Sí, compañera, le decía a nuestro trabajo de producción si es que después pudiéramos agregar la foto. Yo creo que vamos a intentar hacer eso, ¿ya? La tecnología yo creo que nos puede ayudar. Y preguntarte dónde Sí, se encuentran esos libros, dónde podemos acceder a ellos. a través de nosotras, a través mío. Perfecto. Ya no más, pues vamos a ver ahí entonces Bien. cómo lo hacemos, porque obviamente es importantísimo esto, el trabajo que han hecho primero, impresionante, ¿verdad? De sistematizar nuestras memorias por nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Que yo creo que es algo que normalmente, sin menospreciar en lo absoluto, cuando hay alguna persona desde la universidad o desde la academia se interesa en temática y vaya a ese estudio, me parece que está bien, puede llegar a ser un aporte. Ahora, cuando las mismas personas que vivimos los procesos sistematizamos aquello, yo creo que ahí hay un valor también gigante, porque Mm. normalmente esperamos que alguien venga y nos haga un poco, ¿verdad? Porque es un tremendo trabajo, pero cuando tenemos esa capacidad, ¿verdad? Que es llevar a la praxis, ¿verdad? Esto de reflexionar lo que hago y de luego más encima sistematizarlo en un producto, se agradece montones para que quede también ahí en la memoria. Compañera, te me adelantaste a una pregunta que yo quería hacer y me encantó, porque precisamente la pregunta que venía era, y ahora cae, pero de cajón, ¿verdad? Cae como fruta madura, es el rol del arte y del teatro para el pueblo. Tú nos acabas de contar toda una historia, un proceso con el cual ustedes logran exponer, en el cual se volvieron ustedes mismas, ¿verdad? Artistas, se vuelven actoras, actrices, y bueno, como decía Boal, ¿verdad? Todos somos en la vida misma, ¿verdad? Todos actuamos, incluso los actores. Así que yo creo que la metodología del teatro de las personas oprimidas se me viene muy cercana. Yo tuve la oportunidad también de formarme en aquello, así que de verdad que me llega al corazón, al piuque, como se dice, esto que nos comenta. Quería preguntarte entonces esto. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol del arte, verdad? Y del teatro en particular, si se quiere, para el pueblo en general. Yo creo de que, o sea, mira, el teatro durante los tiempos de la Unidad Popular fue, por lo menos, o sea, igual, yo no soy de Concepción, pero sí, yo cuando llego a Concepción, bueno, porque igual había siempre una, una conexión muy profunda, entonces el teatro jugó siempre un papel muy preponderante en la forma, ¿cierto?, de contar la realidad. Había talleres de teatro acá que dirigía Juan Curilem, que era, eh, ellos hacían el trabajo que hizo después, eh, bah, se me fue el nombre del compañero, ay, de las Tres Rosas, de los, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, después me voy a acordar. Entonces, este trabajo de mostrar, ¿cierto?, la realidad a través del teatro con todas las posibilidades que da el teatro, pero con una metodología, ¿cierto? Bueno, yo estudié a Paulo Freire, ¿cómo se llama? Yo soy asistente social, entonces la metodología, te fijas, de que la realidad es, cómo la podemos mostrar, cuando la estamos viviendo, ¿qué hacemos con eso? Entonces, a través del arte, te fijas, tienes la posibilidad, ya sea de la fotografía, del teatro, del dibujo, de la pintura, de los murales, a mostrar esta realidad que no la ven todos. Y por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo en Boca Sur y hacía, bueno,
instalamos ahí, ¿cierto?, todo el tema de la violencia en contra de las mujeres. Y hacíamos murales pintados, o hacíamos escultura, como los jóvenes, o sea, trabajamos siempre a través de la creación colectiva, porque eso es la importancia, te fijas, del arte como arte, de que no sea un trabajo así elitista, digamos, de que la élite nomás lo puede hacer y lo puede mostrar, sino que somos las mismas personas y los mismos sectores populares quienes toman estas herramientas para poder mostrar su propia realidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y el teatro para nosotros ha sido una experiencia para cada una de nosotras, por supuesto, experiencias diferentes, pero sí es una experiencia muy enriquecedora, con creo que nos fuimos dándonos fortalezas a nosotras mismas. Está, cuesta muchas veces nosotros ya somos, decimos siempre, nosotros ya estamos con hartos años encima y tenemos por supuesto, cada una tiene su carácter, su temperamento, sus formas de ser. Entonces el trabajo en sí cuesta, o sea, el trabajo no es fácil, un trabajo para las directoras, para las asesoras teatrales, para las tramoyas, para todo, porque que a una le duele una pierna, que a otra que anda coja, que pasa mil cosas. Imagínate que grabamos la obra de teatro, que eso fue, pero nadie lo puede creer, porque era imposible, o sea, no es posible hacer eso. Obviamente no quedó bien grabada, pero grabamos la obra de teatro en 2 días, porque nos ganamos un proyecto Alquimia y nosotros, sin saber cómo se tenía que hacer, dijimos, no, 2 días está bien, y pedimos la Casa de la Cultura de Chihuayante y nos prestaron para grabar. Pero fue una locura, porque en primer lugar siempre te vas a encontrar con imprevistos, que los técnicos estaban uno enfermo, que mil cosas. Entonces no pudimos hacer las grabaciones como queríamos, escena por escena, sino que tuvimos que grabar de un solo viaje y no tuvimos la oportunidad, o sea, después las editoras tuvieron que hacer maravillas para poder arreglar un poco la obra, porque eh, realmente no era posible. O sea, nosotros después conversábamos con gente que sabía más de producción y de grabación, y todos decían, no, tú grabas, puedes estar 2 meses grabando, pero no puedes pensar de que en 2 días vas a grabar. O sea, eso es una inexperiencia, pero aprendimos eso. Claro. Entonces, pero eh, a mí me parece de que nosotros hemos crecido en esta Mm, experiencia de teatro y mm, de arte y de los murales, de las fotografías. Tenemos exposiciones de fotografía, nosotros hacemos claro. talleres de acuerpamiento, que son Mm, talleres de donde o sea, donde vamos trabajando el cuerpo, porque nuestro cuerpo es el más dañado con toda la violencia y con todas las violencias que hemos vivido de todo tipo las mujeres. Y porque nosotros hemos puesto en el centro lo que es la violencia política sexual, que era algo de lo que no se hablaba, estaba totalmente silenciado, no tan solo por las autoridades, o sea, tanto por las autoridades, por el Estado, por todo el mundo, sino que desde nosotras mismas, por el pudor, la vergüenza, el miedo, el que supieran los hijos, las parejas, qué sé yo. Entonces, eso fue un paso enorme de pasar desde lo privado, íntimo, a lo público, que yo creo de que, eh, porque lo pones, tu vida, te fijas, lo que a ti te pasó, lo colocas fuera de ti, y para que, no para hacerse la víctima, sino para decir, nosotros sobrevivimos y nosotros pudimos ser personas amables, personas decentes, personas, te fijas, ¿cómo se llama?, hecho nuestras propias vidas, que hemos aportado a la sociedad de alguna u otra forma, y que no nos quedamos en el lamento o no nos quedamos en la victimización, que es lo que más nos ha costado, porque todo el mundo te victimiza. O sea, no te ven como en primer lugar, no te ven como una mujer política,
O sea, te ven como la madre, la esposa, con los roles tradicionales. No, pues si nosotras nos pasó, lo que nos pasó éramos porque teníamos una acción y un pensamiento político. No fue, o sea, hay personas, sí, tenemos una compañera que ella, ¿cómo se llama? La tomaron, pero ella claro, no tenía una acción política. Pero, ¿cómo se llama? Pero igual está en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Ella también vivió las situaciones de violencia política sexual. Entonces, es un tema muy, por un lado, mucha gente no quiere escuchar lo que sucedió porque también vienen muchos, o sea, ¿cómo se llama? Hay muchos mitos, muchas creencias que hacen que la típica quizás comandarían, quizás qué vestido usaban, toda la cosa que justifica, te fija, la violencia sexual. Entonces, y le decimos violencia política sexual porque fueron agentes del Estado, pagados con nuestros impuestos, quienes vulneraron nuestros derechos. Y además porque es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe, ¿cierto? Y que no, la justicia aquí en Chile han hablado, lo más que han hablado ha sido de violencia de género, pero no de violencia política sexual. Y no toman en cuenta tampoco los tratados internacionales. Entonces nosotras hemos sido ¿cómo se llama? Junto con Beatriz Bataché, que son las compañeras del colectivo Mujeres Resistentes, Siempre Combatientes, hemos puesto en la palestra, hemos puesto en la opinión pública el tema de la violencia política sexual en contra de las mujeres y niñas jóvenes y disidencias, hombres también. Pero lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, pero a los hombres les cuesta más hablar. Y entonces porque también, obviamente, pero en el caso nuestro, el caso de las mujeres, está como permitido, te fijas, por el hecho de ser mujeres. Pareciera que sí, claro. Para la ideología, ¿cierto? Para la ideología patriarcal y la ideología del neoliberalismo, las mujeres somos botines de guerra y somos, ¿cómo se llama? El cuerpo nuestro es un territorio de ellos también. Entonces, esa es lo que hemos hecho nosotros, no permitir, no podemos seguir permitiendo que se siga pasando este tipo de cosas con las mujeres y no, porque el daño es enorme. El daño transgeneracional puede llegar hasta la cuarta generación y eso nunca lo han querido ver ni lo han querido tomar en cuenta en salud pública, en salud mental, en nada, ni en justicia, en nada, o sea, porque nada se hace transversal acá. Acá todo es como sin vasos comunicantes. Wow, es tremendo, compañera. Primero que todo, como tú dices, o sea, aquí se requiere, por supuesto, justicia, se requiere reparación, y el que ustedes puedan, a través del arte, además, y a través de a través de esta misma entrevista y todas las plataformas posibles, poner su historia personal, ¿verdad? Pero llevarla a lo colectivo, llevarla a lo público, es precisamente, creo yo, también para llevarlo a lo colectivo. Este no es un problema particular, no es un problema de la compañera tanto, ¿me entiendes? Yo creo que ustedes nos permiten también eso como sociedad, o es lo que entre todos y todas tenemos que luchar en cuanto a que este problema, esta violencia, ¿verdad?, a la cual han sobrevivido muchas compañeras, es un problema societal y por tanto debemos hacernos cargo todos y todas. Y en términos de sostener esas memorias, de traspasarlas, de sostener esas luchas y de que, bueno, se haga justicia, reparación, garantía de no repetición, como tú has dicho, etc. Además, nos has comentado del arte, ¿verdad? Cómo ha sido una herramienta para visibilizar cosas, para mostrar cosas, y también nos comentabas delante de cómo inclusive permitía ciertas conversaciones en las mismas puestas en escena.
Y yo creo que de alguna manera el arte tiene eso, ¿verdad? De tocar cierta fibra, por decirlo de alguna manera, llegar a ciertas partes de nuestros corazones, tocar esa sensibilidad y permitir entonces darnos el espacio para dialogar, para conversar. Si nos pudieras comentar brevemente esa experiencia del relato o del diálogo que se forma una vez que ustedes muestran esta obra. Por ejemplo, mira, cuando fuimos al Museo de la Memoria en Santiago y dimos 3 funciones el año pasado. Y era el clima, la atmósfera que se creaba, te fijas, porque había compañeras prisioneras políticas que contaban su historia, su experiencia, y había muchos jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, estudiantes. Entonces, ahí las preguntas, te fijas, respecto a cómo lo habíamos hecho, qué nos había pasado, qué había sido lo más difícil, querían saber cómo se hacía. Incluso sale también mucho el abuso sexual de niñas y niños, ¿ya? Entonces, se produce todo un abrir de corazón, un abrirse, te fijas, frente a la violencia que es parte de esta sociedad y que es parte de las mujeres, y que se tiene que, uno también escucha, uno también acoge, uno también, porque después que termina la obra y después que ya se van, suben o bajamos y nos abrazamos y lloramos y ¿cómo se llama? Y nos piden los teléfonos, una cosa muy de humanidad, porque somos seres humanos, entonces no podemos perder esa humanidad que han querido quitarnos, ¿cierto? Con el neoliberalismo, con el individualismo, con el consumismo. Entonces hay que dar cuenta de que somos comunidad, de que en cualquier parte podemos hacer comunidad, que, ¿cómo se llama? Si vamos hemos ido, por ejemplo, a Cañete, estuvimos eh, 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 un grupo de chiquillas que hay en Cañete que son artistas, hicieron todo para que pudiéramos ir a presentar la obra de teatro en un gimnasio, y ahí nos arreglamos en el gimnasio, te fijas, o sea, es, la gente llega y bueno, teníamos compañeras, yo conocía gente también de Cañete, y entonces es muy enriquecedor. Y se da este diálogo tanto además porque como va gente de todas las edades, 14 años en adelante, hay adolescentes que hablan y que, ¿cómo se llama? Y que hay gente que dice, bueno, yo no sabía esto que había pasado. Y bueno, nos pasa muchas veces en las universidades que nos invitan, nosotros hacemos conversatorios, porque también tenemos un documental que se llama La Memoria Viva, y generalmente vamos con el documental o con la presentación del libro o con la obra de teatro. Entonces ahí muchos jóvenes dicen, nosotros no tenemos idea, en mi casa nunca se conversó, o ahora entiendo a mi abuela por qué en septiembre se pone tan triste, llora mucho, fija, porque como no se ha podido contar, entonces ahí empiezan a entender, a comprender esta situación de la dictadura que se ha querido borrar y que se ha querido, cierto, enterrar y todos los actos de complicidad, de silencio, de ocultamiento que ha habido de parte de las Fuerzas Armadas y de la clase política. Exacto, compañera. Bueno, una vez más, gracias por compartirnos esa experiencia. Yo me adeudo a mí mismo ir a ver la obra, ojalá la puedan presentar en alguna ocasión, voy a estar súper pendiente. Llegué hace muy poco aquí a Concepción,
de vuelta, Sí, digamos, porque soy nacido y criado acá, soy de por acá, pero estuve varios años fuera, entonces me debo esa obra que quisiera ir a verla. Quisiera pasar a la última pregunta, compañera Esther, que es un poco más ya cerrando este ciclo, ¿verdad? Esta entrevista que hemos tenido, que ha sido tremendamente enriquecedora, que ha sido potente también. Y esta última pregunta tiene que ver ya con los desafíos, ¿verdad? Hemos hecho un análisis, un diagnóstico en esta conversación. Tú nos has hecho este diagnóstico en torno a los derechos humanos, en torno a la lucha de las mujeres, en torno al arte también como una herramienta de lucha, etcétera, etcétera. Pero hoy día nos quisiéramos preguntar también, quisiéramos preguntarte cuáles son los desafíos que tú visualizas, tanto en el presente y futuro, digamos, ¿verdad? Como menos como tú pudieras comentarnos, como Escuela Popular Permanente, hacemos un análisis de que estamos en una crisis societal, es decir, estamos en una crisis vital. Hoy día lo que está en riesgo es la vida misma como, tal como la conocemos, digamos, en todos sus ámbitos, ya en la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, los desafíos son gigantes seguramente, los desafíos son muchos, pero quisiéramos escuchar tu voz. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos desafíos presentes y futuros? tremenda pregunta, porque realmente los desafíos son enormes. O sea, un desafío, son muchos, pero a ver, dentro de lo que es cierto la memoria y el rescate, digamos, de memoria, nosotros en el presente tenemos que seguir hasta que estemos, nosotros siempre decimos, nosotros vamos a seguir haciendo memoria, vamos a seguir rescatando las memorias de las mujeres hasta que ya no podamos, que estemos en posición horizontal. Ese es un tremendo desafío para nosotros porque ya todas tenemos arriba de 70 años y, ¿cómo se llama? Entonces, vamos a seguir en esta lucha. Y por otro lado está todo el tema de cómo hacemos conciencia. Una parte es hacerlo, ¿cierto? Nosotras como colectivas, pero como colectivamente con otros grupos, con otras organizaciones, cómo crece, cómo hacemos para que realmente hayan organizaciones, porque hay, o sea, o sea, lo que sabemos es que hay muchas organizaciones pequeñas, o sea, pequeños colectivos, te fija esto, o sea, hay a todos los niveles, en términos de las mismas mujeres, o sea, estamos en los territorios a través de lo que es el medio ambiente, todo lo que es la vivienda, la, todo o sea, porque lamentablemente en Chile eh, nos han destruido, ¿cierto?, toda nuestra naturaleza, el agua, los ríos, con todas las centrales hidroeléctricas, con todo lo forestal, o sea, Arauco, la provincia de Arauco, prácticamente, te fijas, está en el suelo, o sea, literalmente, o sea, tanto de costa, de tierra, de cultivo, de agrícola. Entonces, es un tremendo desafío porque cómo hacemos conciencia de que para poder actuar, para que cambie, para que se transforme esta sociedad, tenemos que tener una conciencia clara, una conciencia crítica, una conciencia social, una conciencia de clase, porque si no, pero eso como se fue diluyendo, te fijas cómo le fuimos cambiando las palabras, ya no hablamos de clase, ya no hablamos de proletariado, ya no hablamos, te fijas, de la plusvalía, de cómo nos hicieron creer que el esfuerzo individual era el que valía y no el esfuerzo colectivo, y ni tampoco como, no, tú tienes que hacerlo, tú puedes, qué sé yo. Entonces, en eso, cómo cambiamos las mentalidades y hacemos la transformación. Y además con organizaciones, o sea, ya no existe la organización que existían antes, los sindicatos, no, o sea, cómo vamos haciendo que el pueblo se organice, ¿cierto? Que nos organicemos, es mucho más difícil porque hay todos estos elementos que hablaba antes que
los malls, o sea, la gente ya no sale a la playa, no sale, o sea, a la plaza, o sea, ir a la plaza es ir a un mall. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se, o sea, aquí se instaló durante la dictadura, no se instaló solo lo militar, se instaló una cultura, se cambiaron todas las leyes, la constitución. Entonces, yo creo que es un trabajo arduo, es un trabajo largo, no es un proceso, lo más probable que nosotras no veamos, y no es que no tenga esperanza o confianza, sino que es porque es un trabajo muy largo. ¿Cómo se llama? No sé, imagínate la constitución, todo lo que hicieron ahora con los medios de comunicación, cómo se usan, cómo el Facebook, la inteligencia artificial, que es una herramienta que podríamos usarla de muchas maneras, pero que al usarla para sus propios beneficios, toda esta guerra mundial que hay de la cibernética y además la guerra que se puso Trump, entonces es complejo, pero yo creo que siempre desde lo popular, desde las bases, ¿cierto? Son las que tenemos que movernos, como ese hay no sé cómo le llaman ahora a los jóvenes, pero hay un afiche que sale una pirámide donde si se mueven los de abajo, los de arriba caen. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacemos eso? O sea, para mí lo complejo es el cómo. O sea, eh, tendremos que ir buscando la estrategia y poniéndonos de acuerdo, porque lo que más nos cuesta es colocarnos de acuerdo y, ¿cómo se llama? No sé, no, en estos momentos yo lo veo como algo que tiene que ir naciendo desde pequeños grupos y de pequeñas experiencias. Y tener como referente lo que a quienes hemos, ¿cómo se llama? Cada cual tiene su referente político, sus ideales. Y no perder los sueños, no perder los ideales. Y tener la esperanza de que los seres humanos podemos hacer eh, transformaciones. Yo creo que eso es importante porque uno misma se ha ido transformando, uno misma ha ido cambiando. Que el cambio también viene de todos nosotros, no solamente tiene que cambiar, ¿cierto? Eh, afuera de mí, sino que también dentro de mí. Y eso lo he aprendido durante mi vida. Gracias, compañera. Muchas gracias. Ha sido una entrevista, una conversación gigante, me imagino aquí tomando mate contigo, compañera. Te agradezco muchísimo, de verdad. Y quisiera invitarte entonces a unas palabras al cierre, ya despedirnos de nuestra audiencia. Por mi parte, yo me despido agradeciéndote, compañera Esther, tu lucidez, tu lucha, tu ejemplo, tu generosidad para compartir tu conocimiento, tu experiencia y tu esperanza. Así que eso, compañera, muchas gracias. Gracias a quienes nos están escuchando por darse este tiempo, ¿verdad? Por darnos entre todos y todas este tiempo para reflexionar, para compartir las historias, la memoria y mantener nuestras esperanzas vivas, mantener nuestra memoria, mantener nuestra conciencia. Muchas gracias, Aníbal, y muchas gracias a la Escuela Popular Permanente, que es un espacio, ¿cierto?, un espacio donde podemos juntarnos, donde podemos aprender uno de los otros, de las otras, donde se da esa complicidad de camaradería, de compañerismo, de solidaridad y sororidad también, porque ahí se hace el trabajo colectivo, se hace carne la experiencia, ¿cierto?, de lo popular. Así que muchas gracias y estamos disponibles para lo que ustedes necesiten y crean que podemos aportarles, y nosotros también esperamos de ustedes eh, lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Ya pues, nos vemos entonces. Adiós, nos despedimos de la audiencia, que estén muy bien.